Viendo nuestro encuentro, es que la ciudadanía creativa es una investigación, acción, que significa esto, que por un lado es algo que está en abierto, que tanto está en abierto como posibilidades de acción, como está en abierto como posibilidades de investigación, ¿cierto? Entonces, tanto estamos a niveles de investigación académica o investigación práctica, como también en distintos tipos de proyectos. Esta línea se conecta a otra línea de trabajo que se llama filosofía lúdica, y esta filosofía lúdica es un movimiento dentro de filosofía para niños, que es un proyecto internacional que lleva años de existir y que yo personalmente estoy involucrada desde los años 80, y que aquí nuestro objetivo con ese proyecto es ayudar a desarrollar desde pequeñitos de preescolar su capacidad de pensar bien. Y ese pensar bien entendemos que es pensar de forma crítica, creativa y ética a la vez. Entonces, lo que proponemos en esta línea de ciudadanía creativa tiene que ver con el desarrollo también de nuestra capacidad de pensamiento. Y esa ciudadanía creativa es una propuesta que se organiza desde muy pequeños, porque entendemos más allá de la ley. La ley mexicana asume que ciudadanos a partir de ¿cuál edad? 18. Y nosotros lo que estamos planteando no es una lectura legalista. Estamos diciendo, no, un niño y una niña desde 2 a 13 años puede ser ya una persona digna de ser tratada como ciudadana, y que a partir de ahí todo su proceso educativo se va a estructurar para que eso ocurra, porque alguien no se transforma en ciudadano así. O sea, tenía 17 años, no soy ciudadana, a los 18, ¡pluc!, soy ciudadana. Eso no existe. La ciudadanía es un proceso. Entonces, lo de la ciudadanía creativa es un proceso que implica ir actuando como ciudadano, ir aprendiendo a pensar como ciudadano, ir aprendiendo a interactuar como ciudadano. Y eso, desde nuestra manera de entender, empieza ya en el momento en que los niños y las niñas empiezan procesos de socialización. Es decir, ahí con sus 2, 3 añitos cuando van a sus escuelas. A partir del momento que empiezan a compartir tiempo y espacio con otros, empieza su ejercicio ciudadano, ¿cierto? Y si vamos estimulando que eso ocurra, pues a partir de ahí va aprendiendo a ser esa persona que puede ser llamada de ciudadana. Y luego, dependiendo de la manera como vamos trabajando esa ciudadanía, ella recibe el apellido de creativa, porque es una ciudadanía que va a tratar de hacer un modo de vivir proactivamente. ¿Qué significa eso? Significa que queremos ayudar a generar generaciones enteras de personas que participan de las soluciones de los problemas sociales, que no solo reaccionan al problema, sino que generan solución, que participan de la creación de futuros de tal manera que incluso el problema no está. Que no sea solo reactivo, sino proactivo. Y lo que buscamos hacer con esta línea de trabajo es que cada uno desde pequeñito empieza a ser consciente de ser un sujeto capaz de una acción micropolítica. ¿Qué es eso de la acción micropolítica? La ciudadanía creativa es ayudar a la gente a entender que sea del tamaño que sea de la edad que tenga, esté donde esté, puede hacer algo de su talla.
La cuestión de la acción micropolítica es una propuesta que viene de Deleuze y Guattari, que son teóricos, más específicamente un libro 1000 mesetas se llama, donde ellos hablan de esa posibilidad de hacer ese trabajo a nivel casi celular de la sociedad. Vamos haciendo como el jengibre, vamos haciendo rizomas sociales. Cada uno con su microacción, con su microacción, con su microacción, van enraizando y fortaleciendo, en este caso nuestro, el tejido social, la sociedad civil. Entonces la ciudadanía creativa no es una propuesta de macropolítica, es propuesta de micropolítica. Porque la macropolítica es esta de los partidos, es esta muy difícil de lidiar. Y que tenemos que reinventar muchas cosas con relación a ellas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esa ciudadanía creativa, estamos haciendo pues, ese ejercicio de educación política que ayuda a cada cual a empoderarse en su territorio, en su entorno, como sujeto que esté donde esté, algo puede hacer. No tiene que estar esperando que el gobierno haga, o que no sé quién haga, o que el otro, sino que participa de esa cuestión. Y la otra cosa, que tenemos varios proyectos, yo les voy a contar hoy aquí uno o dos como a título de ejemplo de ese tipo de trabajo. Yo me perdí aquí. ¿Dónde están las flechas? Aquí. Pero ¿por qué creemos que es importante trabajar esa ciudadanía creativa? Porque tenemos una interpretación de la realidad que nos pide hacer como una vuelta a la tortilla. Es un sociólogo polonés, otro Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano-alemán, la otra es Richard Hort, que es filósofo estadounidense, y luego está Martha Nussbaum, que es filósofa también estadounidense. Estos teóricos los he traído para ayudarnos a hacer una lectura de la contemporaneidad, ayudando a ver algunos problemas, más que soluciones. Aquí vamos a ver un poco los problemas. La primera cosa es la siguiente: Zygmunt Bauman, el sociólogo, nos sociedad líquida. Él comenta que nuestra sociedad, en ese momento de hoy, lo que pasó es que ya no hay aquellos valores para que sepamos, ay, por aquí es lo correcto, por allá es lo... Ya todo es líquido, todo es como el agua, fluye para allá, fluye para acá, y uno ya no tiene referencias, se pierde. Y Zygmunt Bauman lo que dijo con esa sociedad líquida es que tanto puede ser como dejar de ser a la vez. Entonces, él nos ayuda a ver, por ejemplo, que esta sociedad que él critica, que es una sociedad de pérdida de valores compartidos, de no tener una estructura de bien común, que esta sociedad acaba generando lo que él llama residuos humanos, que mucha gente queda como desecho, al margen de. Luego, Byung-Chul Han lo que nos ayuda a hacer una de las lecturas que hace de la contemporaneidad es lo que él llama de sociedad del cansancio. ¿Y qué es lo que él está queriendo decir con esto? Que hoy por hoy es un momento histórico en que mucha gente tiene que tomar pastilla para dormir, pastilla para despertar, pastilla para reír, pastilla para llorar. Que estoy exagerando. Él no dice eso, él comenta la siguiente cosa, que hoy más que muchos otros momentos, hay mucha gente con depresión, ansiedad, trastorno de conducta, hiperactividad, etcétera, etcétera, etcétera. El análisis que ese pensador nos ayuda a hacer de la sociedad es que el hecho de que sea una sociedad del rendimiento hace con que las personas tienen que hacer más con menos y se autoexplotan. Son muy explotadas, pero empiezan a autoexplotar de tal manera que se colapsan.
entran en procesos pues, de agotamiento, que es lo que él llama de sociedad del caso. Traduciendo para nosotras, las personas que estamos aquí, sería aquello de, oye, podemos hacer, no, no tengo tiempo, ay no, que voy deprisa, ay no, que es tarde, uy, que no me da tiempo. ¿Alguien reconoce eso que acabo de hacer? ¿Verdad que nosotras vivimos así? A veces estamos en un pueblecito y no tenemos tiempo. Entonces, este pensador lo que hace es una crítica a esa sociedad del agotamiento, a esa sociedad del cansancio. Él hace un estudio, la cantidad de gente que toma pastillas para depresión, ansiedad, trastorno de comportamiento, hiperactividad, así. Entonces, ese análisis nos ayudaría a ver que esa sociedad de la prisa, del rendimiento, de la explotación, está generando sufrimiento del alma. ¿Qué es la depresión? Es el sufrimiento interior, no es felicidad. Entonces, esta lectura es bastante oscura, vamos a decirlo así, pero ya verán de por qué ciudadanía creativa exactamente va a transformar todo esto. Y Richard Rorty, que es ese otro filósofo estadounidense, en 1998, él escribió un texto llamado Forjar Nuestro País, que en aquel momento, imagínate, estamos en 2018, en 1998 él dijo, algo se romperá en esa sociedad, y predijo todo lo que está pasando ahora con Donald Trump en el gobierno. Y en ese momento, ¿por qué lo traigo aquí? Porque él nos ayuda a ver una filosofía no que va hacia el pasado, sino una filosofía capaz de ver el futuro. La filosofía como profecía, en el sentido de visión del futuro. Y Martha Nussbaum, que es la otra que vengo aquí con ella para que nos ayude a pensar, ella es otra filósofa que fala de la necesidad de la terapia del deseo, de buscar una salud ética. ¿Y por qué esto? ¿Por qué la filosofía como salud? Y aquí entra para nosotras una idea importantísima de por qué ciudadanía creativa, pues porque en esa sociedad de velocidad, de exceso, de incertidumbre, de productividad excesiva, de consumismo, de individualismo y competitividad, en esa sociedad, y piensan y sienten y tienen el derecho de aprender a pensar mejor, es decir, de ser autónomos desde bien pequeñitos. Eso por un lado. Y por otro lado, porque los niños y las niñas acaban dando para nosotros una perspectiva muy diferente de la nuestra, del mundo adulto. Tanto que pensar la ciudad desde la perspectiva de la infancia, por ejemplo, que es lo que propone Francesco Tonucci, cambia totalmente la perspectiva de la ciudad. Entonces, esa inclusión de la infancia es por tratarla dignamente, pero también es para que aprendamos la frescura de la mirada que la infancia aporta a la propia vida social. Entonces, no podíamos dejar de hacer la crítica a los sistemas educativos y la conexión con la vida ciudadana. Tonucci, en esa imagen de Frato, nos ayuda a ver algo que la escuela hace, ¿verdad? Todavía, algunas menos que otras, pero todavía eso ocurre, que llegan aquí en la escuela, llegan de la más variada manera, sus cosas más divertidas y diferentes, cada uno con su peinado, con su ropa, con su modo de pensar, de sentir, de hablar. Cuando pasa por toda la maquinaria que es la institución escolar, pues salen todos igualitos, peinaditos igual, pensando igual, haciendo todo igual. Y aquellos que no encajan en esto, pues son los residuos, son aquellos que son desechos. Entonces, ¿qué creatividad hay
en ese sistema educativo de esta manera? ¿Cómo vamos a formar ciudadanos creativos si nuestro sistema pasa a ser esa máquina demoledora de conciencias, de pensamiento libre, de todo eso? Entonces, lo que planteamos desde la ciudadanía creativa, la primera cosa a partir de esa crítica a esa lectura de la contemporaneidad y a lectura de ese sistema educativo, entonces una de las cuestiones es tener claro que hay que entender la generación de la ciudadanía creativa y el sistema educativo para generar ciudadanía creativa, hay que entenderlo sistémicamente. Aquello que yo decía, el ciudadano creativo no es de repente pasa a ser un ciudadano, eso no existe. Entonces, tenemos que estar trabajando constantemente todos los elementos del sistema. Un elemento tiene que ver con las personas. Es importante que las personas sean trabajadas como personas creativas. Cada niño, cada niña, cada adulto, cada adolescente, cada uno que está ahí, funcionario, papá, mamá, profesor, todos de la comunidad educativa, necesitan ser tratados como personas creativas y estimulados para desarrollarse como persona creativa. Igualmente, es importante que todos los procesos de aprendizaje sean procesos creativos. Si nosotros solo damos nuestra aula, ¿no? Los que somos de la aula, y explicamos lo más bonito que podamos, pero después pedimos que nos devuelvan exactamente lo que hemos dado, ¿qué creatividad hay ahí? Ese proceso es reproductivo, no es creativo. Entonces, lo que buscamos hacer es exactamente propiciar que todos los procesos sean procesos creativos, los procesos de aprender, los procesos de interactuar, los procesos de realizar algo. Y a la vez tener como criterio para los productos que haya dentro de ese sistema educativo y social, que estos productos también sean originales, que sean inventivos. Pidamos criterios para que la gente tenga un reto de crear y no solo repetir lo que hay. Igualmente, nos interesa crear entornos creativos, ambientes, tanto el microentorno como el macroentorno. ¿Qué es un ambiente creativo? Pues un ambiente retador que nos pide más allá de solo reproducir aquello que ya sabemos. Un ambiente que nos presenta problemas diferentes, que nos pide para generar respuestas diferentes, ¿cierto? Un ambiente que genere, que nos exija, vamos a decir así, ser originales, no ser triviales, no ser banales, no ser meros repetidores, comodistas, parados, pasivos, sino que es ese ambiente estimulante que nos va a hacer seguir dando vueltas. Entonces, el ciudadano creativo, la ciudadana creativa, emerge de esto. Ahí empezamos a ver la propuesta de la pedagogía de la ciudadanía creativa. Es una pedagogía que busca tener presente todos estos elementos. ¿Cómo hacemos para que personas, procesos, productos y ambientes sean creativos? Porque no es haciendo una obra de arte. Mira, trabajo con una obra de arte, ya estamos siendo creativos. Pido que haga una manualidad, ya estamos siendo creativos. No, eso es poco. Hace falta entender la educación como sistema creativo. Bueno, dicho esto, vamos un poquito aquí. Esto vale para niños y niñas, pero también para jóvenes y adultos, ¿eh? Estoy focalizando a niños y niñas porque sé que muchos de aquí trabajamos o vamos a trabajar
con niños y niñas. Pero el derecho a participar a las decisiones que nos afectan políticamente, este es un derecho ciudadano. Un ciudadano creativo es aquel que va a participar de estas decisiones que le afectan, porque va a participar de las soluciones. Pero para que esto pase, es muy importante desarrollar la capacidad de pensar y de vivir en contexto democrático, dialógico, deliberativo. Ya les voy a decir qué es esto. Pero estamos diciendo que para poder participar de manera creativa en la sociedad, tenemos que aprender a deliberar. ¿Y qué será eso? Es lo que ya hablaré de aquí un momento. ¿Cuál es el apoyo que la filosofía puede dar a eso? Pues la filosofía es aquella que puede potenciar la dimensión etimológica de la democracia. La democracia tiene que ser creíble para sí misma. Y solo va a ser creíble para sí misma si nosotros entendemos de qué estamos hablando. Entonces hay un punto importante que es entender la democracia como investigación y como algo que es falible. Cuando educamos ciudadanos creativos, la primera cosa que tenemos que entender es que como personas somos falibles y como sociedad también. Que somos imperfectos, que somos incompletos. Y a partir de ahí vamos a mejorarnos. Ese entendimiento es importante, porque si no siempre estamos con unos estándares que jamás vamos a lograr llegar. Es mejor partir de aquello que ya es falible, de aquello que ya no funciona como nos gustaría que funcionara. Y a partir de ahí vamos constituyendo. De eso va la ciudadanía creativa. De ir creando para dejar de ser tan falible. Entonces, la ciudad de los niños que propone Tonucci es una utopía concreta. Esta ciudad del aprendizaje, la ciudad de las ciudades educadoras, la ciudad de los niños, todas estas buscan tratar la ciudad como organismo vivo que pide ciudadanos creativos ahí. Y bueno, para eso, nosotros tratamos de hacer un trabajo con pensamiento crítico, creativo y ético a la vez. Desde chiquitines que aprendan a hacer crítica, a pensar creativamente y a ser éticos. El pensamiento crítico de por sí es destructor. ¿Qué hacemos cuando hacemos una crítica? Decomponemos, hacemos decomposición. Análisis es esto, analizamos, destrozamos las partes para entender. Eso es hacer proceso crítico. Pero si solo hacemos esto, si solo criticamos, ¿qué es lo que generamos? Destrucción y dispersión. Por eso el pensamiento necesita ser también creativo. ¿Qué es el pensamiento creativo? El que genera. Uno desmonta y disuelve para entender y para comprender qué pasa ahí, bien de manera estructurada, y el otro genera respuesta. Y el otro, que es la dimensión ética, ayuda a que todo ese proceso sea un proceso ético. El proceso de la crítica, el proceso de la creatividad. Entonces, esa ciudadanía creativa busca tratar las democracias deliberativas. ¿Qué es esto? La palabra deliberación para el filósofo Aristóteles significaba investigación. Entonces, en ese sentido, ¿qué es una democracia deliberativa? Una democracia que investiga, que no para de buscarse, que no para de querer ser mejor de lo que es. Y para John Dewey, que es otro pensador, filósofo de la educación, ¿qué es la deliberación? Un ensayo de la imaginación sobre actividades futuras. Eso nos interesa mucho. Como ciudadanos creativos queremos deliberar en el sentido de imaginar futuros. Imaginar aquello que todavía no existe, pero que puede venir a existir. Hoy por hoy, deliberar significa llegar a una conclusión, emitir un juicio
Eso es deliberar. Entonces, lo que queremos nosotros como ciudadanía creativa es, si la democracia deliberativa es investigación, entonces podemos pensar en una ciudad con ojos de niño, por ejemplo. Esa es una utopía que podemos hacer. Si la democracia es investigación, entonces nosotros como personas mexicanas podemos crear un México en paz. Si la democracia es deliberativa investigación, entonces podemos crear una Morelia como lugar seguro para se vivir. Y por ahí va. Si es investigación, podemos estar todo el tiempo investigando para que la ciudad, nuestra vida social, sea mejor de lo que es. Si la democracia deliberativa es imaginación, aquello que decía John Dewey, sobre ciudades futuras, entonces podemos asumir lo que plantea la ciudadanía creativa. Y aquí vamos llegando más a qué es esa ciudadanía creativa. ¿Qué es lo que planteamos con esa pedagogía, vamos a decirlo así? Por un lado, que cada persona, cada individuo pueda constituirse como un ethos creativo. ¿Qué significa la palabra ethos? La palabra ethos es una palabra griega que dio origen a la palabra ética. Y esa palabra significa morada interior, mi habitación propia, donde yo vivo dentro de mí misma. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me constituyo? Entonces, cuando queremos generar ciudadanos creativos, una cosa fundamental es ayudar a la gente a crear su interioridad de forma creativa, su morada interior creativa, ¿cierto? Para poder responder al mundo desde ese lugar que es capaz de generar propuestas, de innovar, de inventar, de arquitectar, de proponer, de proyectar. Si no hay ese trabajo individual de cada persona, pues no hay colectividad creativa, ¿cierto? Pero a la vez que hay ese trabajo individual, es fundamental tener una visión global. Es muy importante tener una visión creativa de la sociedad y de la ciudadanía. Hacer un ejercicio de imaginación ética, de pensar futuros posibles. Vamos a imaginar México que queremos. ¿Cuál es el México de nuestro sueño? ¿Cuál es nuestra ciudad de nuestro sueño? Esta visión global es fundamental, porque toda visión amplia, esa utopía, vamos a decir así, nos sirve para caminar, para ir llegando allá. Nos sirve como horizonte. Damos la basura en la calle o no, ya está educando nuestro entorno ciudadanamente. Si apoyamos al viejito que está con dificultad de caminar en la calle o no, ya estamos educando ciudadanamente. Y esto, estamos hablando de la vida diaria. La ciudadanía creativa es ciudadanía de microacción por eso. Ella no es para que vayas a no sé qué, no sé dónde, es para que puedas empezar a hacer dónde estás, con quién estás, en una vida cotidiana. ¿Cierto? Entonces, cuando generamos ciudadanía creativa, queremos generar un bienestar, un marco deseable para vivir. Ese concepto de felicidad pública es trabajado por un filósofo español llamado José Antonio Marino. La felicidad pública es cuando la gente se junta para hacerse bien y hacerse sentir bien. ¿Cierto? Y hay unos cuentos para niños y niñas que son los cuentos filosóficos para ayudarlos a desarrollar ese pensamiento crítico, creativo y ético. Y luego están los libros que son los manuales de los profesores para hacer posible que eso ocurra. Es decir, lo nuestro no es solo un discurso, sino hay una propuesta práctica concreta y muy testeada, porque ese proyecto está cumpliendo 18 años, sabemos que funciona, está muy comprobado, ¿cierto?
Pero Juanita, que es ese personaje, es uno de los personajes de los cuentos filosóficos, que es una Catarina. Y lo que pasó es que el cuento que se llama La Mariquita Juanita, que fue un cuento pensado para niños de 3, 4 años, pero que acabó teniendo éxito más allá de ese ámbito, ese cuento, esa personaje nace en un jardín. Entonces, a lo largo de muchos años, esta literatura filosófica pensada para las infancias fue un recurso de desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético, ¿cierto? Lo que pasa es que a partir del momento que decidimos saltar de dentro de la literatura y hacer un proyecto de ciudadanía creativa real en el entorno, en los contextos, nosotros empezamos a ver la importancia del desarrollo de ese tipo de pensamiento filosófico en la formación de la conciencia ecológica. Y a partir de ahí, pensamos que iba a ser un proyecto piloto con unas 4 o 5 escuelas no más. Resulta que aquí, de aquí a un momento, van a haber 37 pósters en 8 países diferentes. Conectamos de la naturaleza. Entonces, ese proyecto es un proyecto de reconexión con la naturaleza, que salta de un cuento, de una literatura filosófica para la infancia, para desarrollar conciencia ecológica, a la vez que tiene un componente estético, porque quien crea un jardín crea belleza. Nadie crea un jardín para hacer que el entorno se quede más feo. El objetivo siempre es traer belleza al entorno, cuidado. Y a la vez que hace eso, pues hay un desarrollo emocional implícito en el proceso de crear el jardín. Lo que descubrimos, y de aquí a un momento vais a poder ver varias prácticas locales, fue que desde muy pequeñitos, 2, 3 añitos, los niños hacen un trabajo profundo con su paciencia, con su frustración, porque claro, les voy a dar algunos ejemplos. Uno de ellos, con unos niños de 2, 3 añitos allá de España, en Galicia, hicieron su jardincito, que era pequeño, muy simpático, de su tamaño, muy lindo, plantaron, cuidaron, y las flores ya estaban así un poco grandes y tal. Los mayores de la escuela fueron allá y estropearon todo. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Demandaron. Bueno, primero lloraron porque los niños pegaron, ¡ay, nuestro jardín! No, mataron nuestro jardín. Pero paso 2, la profesora, y ahí viene el chip de ciudadanía creativa, el proceso, la persona, el ambiente, el producto. La profesora guía un diálogo. ¿Qué podemos hacer? Ocurrió eso y ahora ¿qué podemos hacer? Y los propios niños llegaron a la conclusión, que fue idea de ellos, de ellas, de ir a los grandes e invitarlos a que vinieran a hacer más jardines, para que pudieran ver el trabajo que daba, cómo era cuidar de un jardín. Y eso pasó, y hoy por hoy en esa escuela hay un montón de jardines de Juanita por eso. Otro ejemplo fue del DF, que pasó con lo del sismo. Una escuela pública también que tenía un jardín precioso, que eran niños de primaria, querían dejar un legado a los niños pequeños, restituir toda una parte de la escuela que estaba abandonada, con basura. Ricardo lo conoce de cerca ese proyecto. Bueno, la cosa estaba ahí muy mal y los niños movilizaron papás, mamás, familia, en todo. Hicieron un super jardín de Juanita con todo pintado, lindo, lindo, lindo. Y vino el sismo. ¿Qué pasó con el sismo? ¿Y qué creen que pasó ahora? Que ya pasó lo del sismo. ¿Qué creen que está pasando ahora en ese jardín? Lo han reconstruido. Ese es el chip de la ciudadanía creativa. Una acción local donde la gente se responsabiliza por aquello que está haciendo.
Entonces, ¿qué ocurre? Hay a la vez un trabajo de desarrollo emocional mientras se aporta algo, de que la infancia aporta algo a su sociedad. Porque quien crea un jardín crea vida. Y la vida hay que seguir sosteniéndola, cuidándola. Entonces esos niños recuperaron también una parte importante de su escuela que estaba como abandonada. Y ahí entra una respuesta importante. Forma parte de la metodología esta observación de su escuela, de su entorno, y ver dónde la cosa no está bien para poder hacer la acción creativa ahí, de ciudadanía creativa. Entonces, la gran parte del tiempo de los jardines de Juanita, los niños buscan un espacio que no está bien, un espacio que está o abandonado, o ahí lleno de basura, o algo así. Y en ese caso de esa escuela, ese espacio que no es pequeño, estaba como que abandonado, estaba ahí a la suerte. Los niños recuperaron todo ese espacio, invitaron a las familias, papás, mamás, el entorno. Tenéis que ver qué belleza es ese jardín que hicieron, que con las piedrecitas, hicieron esculturas, pintaron las esculturas, hicieron caminos de piedra, hotel de insectos, casa de abejas, espacios de reproducción de mariquitas. Claro, el jardín es de Juanita, entonces cuidaron bastante de eso. Y llegó un momento que forma parte de la metodología del proyecto, que el jardín sea un espacio para dialogar, para pensar, para hacer filosofía lúdica, que se da en círculo.